Ella es Verónica, ella es la víctima. Su expareja intentó matarla y en estos momentos está libre y la amenaza. Así le dejó el rostro, así le dejó la cara. Terminó violando la perimetral, fue a la casa de su expareja y casi la mata a golpes. Le pegó hasta dejarla inconsciente. Miren cómo quedó Verónica, la cantidad de piñas y patadas que recibió, la desfiguró, la dejó inconsciente y no la mató de milagro. Un intento más de femicidio y otro caso de violación de la perimetral. Vamos a tomar contacto directamente con Verónica, que está en los tribunales de Lomas. Verónica, soy Luciana Rubinska, te saludo. Primero te pregunto cómo estás. Bueno, la verdad es que estoy muy consternada, muy asustada, estoy aún choqueada y siento impotencia, mucha, dolor. Tengo el alma destrozado realmente. Verónica, estábamos viendo las imágenes. ¿Cuándo fue esto? Esto se realizó, el hecho fue el día 31 de julio, un sábado por la mañana. Se apareció en mi casa, me había mandado mensajes, yo no quise tener contactos con él, se apareció directamente a retirar algunas pertenencias que tenía desde hacía tiempo y nunca me imaginé nada a pesar de las amenazas, a pesar de que yo ya había padecido maltrato, violencia de su parte y había hecho denuncias y existía una perimetral. Dejó transcurrir un tiempo, vino a buscar sus pertenencias y yo nunca imaginé nada malo. Junté sus cosas, abrí la puerta y automáticamente él con una patada la tiró abajo y ahí fue donde empezó a golpear. Empezó a golpearme y lo único que pude hacer fue atinar con el primer golpe decir el nombre de mi hija que estaba durmiendo, que es menor, que tiene 13 años. Estábamos las dos solitas en mi casa. Y ahí lo último que veo es su carita de asombro, de susto, de miedo, de pánico, de angustia, y a mí se me apagó la luz. Yo no recuerdo más nada. Recibí muchos golpes, automáticamente, bueno, ella me cuenta que intenta quitarlo de arriba mío, empujones, y que no lo logra porque él estaba ensañado, estaba como endemoniado. Dice, mamá, no te dejaba de pegar nunca, mamá, yo intenté sacarlo de arriba tuyo. ¿Dijiste que tiene no pude. 13 años? 13 años tiene. Como la puerta había quedado abierta, ella salió a la calle a pedir auxilio, a gritar auxilio, ayuda, ayuda, ayuda. Aparece un perro del tamaño de un ovejero, para que se den una idea, perro raza perro, aparece en mi casa, entra y lo empieza a morder. Esto Mirá. me cuenta mi hija y me dice, mamá, a pesar de que el perro lo mordía, él no dejaba de pegarte, mamá. Ay, Dios mío. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Verónica, que estaba contando el intento de femicidio del que se salvó verdaderamente de milagro. Esta mujer, ahí está, ahí, no sé si me estás escuchando. Yo decía, te salvaste, estás viva de milagro, Verónica. Sí. ¿Sos consciente de eso, de milagro? Sí, estoy viva de milagro, estoy viva gracias a mi hija, gracias a que apareció un perro. Porque si yo en mi casa hubiese estado sola, estaría muerta. Sería una menos, por favor. ¿Dónde está la justicia? Por Dios, yo estaría muerta en este momento. Vino a matarme, me destrozó, me desfiguró, ahorcamiento, fractura de tabique, traumatismos. Fue un desastre. Entré internada con custodia policial, fue un hecho de flagrancia y así todo, la fiscal que yo creía que me acompañaba, la doctora Tato, al principio habían puesto en el hecho una causa de lesiones leves. Cuando fue transcurriendo el hecho, pusieron lesiones graves. Y yo insistía, digo, doctora, esto fue una tentativa de homicidio, él vino a matarme. Y recuerdo perfectamente cuando la doctora me contesta que no pueden acusar y no pueden condenar por algo que no ocurrió. Yo estaba en shock.
Fue terrible ¿Eso lo que te viví dijo? sola. Pero a ver, tenés Eso me las contestó. imágenes, tenés la acreditación de la violación de la perimetral, las fotos lo dicen todo. Lo dicen todo. Lo dicen todo. Y para todo esto, y inclusive habiendo ya realizado el hecho, el 31, que fue el 31 de julio con este episodio, en la UFI, en la Fiscalía, obviamente buscaron sus antecedentes. Él ya tenía causas por violencia de género con su pareja anterior. Tenía otras causas. Tenía un pedido de internación psiquiátrica por su familia. O sea, todo eso estaba en la Fiscalía, se sabía. Y a así ver, todo ¿cuál es lo la situación condenaron. de él, Verónica? ¿Dónde está? Sí. Él está dentro de los 500 metros viviendo a escondidas en la casa de su familia, donde no debería estar porque está rompiendo perimetral. Y por otro lado, él sabiendo que enfrente, cruzando la vereda, está el club Cludias, donde entrena mi hija mayor, la que me salvó la vida, juega al fútbol hace 5 años. Y él se para en la vereda a hostigarme, a hacerme señas. Yo llamé en varias oportunidades a la policía. Cuando la policía llega, por supuesto, él se esconde. Todo esto, además, en después ese domicilio. de casi haberte matado. Todo eso después de que ya existe una condena en suspenso aparte. Ni siquiera una condena firme, una condena en suspenso, un chiste, una condena en suspenso y con beneficios. Ni siquiera, o sea, todas las tiene a su favor. Estamos pidiendo, se abrió una nueva causa con las nuevas denuncias, varias, con testigos, con fotos. Qué solas estamos, Verónica. Por amenazas. Qué solas estamos. Sí. Tu testimonio refleja Sí, mal. el dolor, la tragedia que atraviesan muchísimas mujeres en la República Argentina con una justicia que mira para el costado, con una justicia que quiere tirar toda la basura abajo de la alfombra y dejar libres a femicidas, a personas que intentaron matar, con las pruebas que hay. Tu caso es el caso de muchas mujeres que están mirando, que tienen miedo, que viven con miedo, con el temor a que las maten. No lo porque tengan. después de lo que te pasó a vos... Tuve miedo. ¿Y ya no? Tengo miedo, tuve mucho miedo en ese momento. Tuve que salir igualmente a hacer las denuncias. Tuve que vivir encerrada en mi casa para que esta persona deje o sea, dejarlo de ver. Fue terrible, fue un hostigamiento durante meses y meses y meses. Verónica, habiendo hablado con su familia. Hay algo que me importa de lo que vos contaste y que te entiendo que sonó casi como a justificarse, y uno no tiene que justificarse nada porque es una víctima. Que vos decías, yo le hice la denuncia, ahora si querés podés contar cómo lo conociste, cómo llega la primera denuncia, y que pasó un tiempo, te vine a pedir las cosas, y por supuesto vos, más allá de haberle hecho la denuncia, uno en el fondo fue una persona que eligió en algún momento, que quiso en algún momento, no te imaginás que puede hacer una cosa así hasta dejarte inconsciente y hospitalizada. Y me parece importante que remarques eso, porque sí, evidentemente hay que tener mucho cuidado, que ante el primer gesto de violencia, como sea, hay que alejarse y entender que si esa violencia... Hay que alejarse y no volver. Y no volver. Y que si esa violencia se agiganta, podés no poder contar la historia. ¿Cómo lo conociste vos? ¿Vos ya tenías 2 hijos? Yo tengo 2 nenas, 16 años con el papá de mis hijas, una relación bien, muy bien. Él me conecta a través de las redes sociales, insiste durante mucho tiempo para que yo le responda, diciéndome, te paso mi teléfono, nosotros nos conocemos porque es una persona de Banfield también, y en nuestra juventud hace muchos años atrás, teníamos amigos en común, entonces en algún momento de nuestras vidas, cuando teníamos 20 años, nos cruzamos. Entonces él con eso hace que, bueno, yo por ahí le presto atención, nos ponemos a hablar y tuvimos durante 7 meses muchas charlas en plan amistad, porque él en ese momento estaba viviendo en Mar del Plata, esto fue en el transcurso del 2020, y yo en Banfield. Él decide venir a Buenos Aires, a Banfield, en octubre del 2020,
para que nosotros podamos cruzarnos, compartir una cena, conocernos personalmente, charlar. Hacía 7 meses que veníamos hablando por teléfono, con amigos en común. Yo sabía quién era él. Nunca me imaginé nada, ni tenía idea de su pasado, de sus antecedentes. Bueno, y en octubre nos conocimos y empezamos poquito a poquito a tener cada vez un poco más de relación, hasta que, bueno, empezamos a salir, pero así todo yo notaba, había empezado a percibir algunas cosas en sus relatos, en sus actitudes, en sus comentarios que me sorprendían, hasta que un día a mí me molestaba, ¿no? Que ya cada vez era más, que se metía en mi vida, que me acorralaba, que me alejaba de mis amistades, que él pretendía eso, como que me quería toda para él. Claro. Me absorbía todo, me quería todo el tiempo. Era algo, y yo dije, esto está mal, ahí frené. Empecé a hacer terapia, dije esto está mal, lo empecé a hablar con él, dije mira, vayamos de a poco, qué sé yo. Y en una discusión, bueno, se generó el primer evento donde, bueno, yo recibo los primeros golpes. Nos dejamos de ver, dejamos de salir, su familia estuvo atenta. ¿Eso en qué mes yo fue? Hice la denuncia. Eso fue ya 2021. Fue en marzo, y ya 2021, en marzo del 2021. En marzo. En mayo hago la denuncia porque él sigue hostigándome. Esa fue la primera denuncia que yo hago. Pasan los meses, nunca más volvemos a mantener relaciones, como pareja, o sea, nos distanciamos. Y el 31 de julio él se presenta en mi casa a buscar sus cosas y directamente vino a matarme, vino a cumplir su cometido que me había dicho, te voy a matar, te voy a prender fuego a la casa, no sabes con quién te metiste. Y claro, entré en pánico todo ese tiempo, inclusive estuve como con tratamiento, conversándolo, afrontándolo, procesándolo, porque de verdad es muy difícil cuando una persona que es psicópata, y después de tantos meses que tuvimos charlas, él conocía perfectamente mis movimientos, yo me abrí sin pensar en nada malo. Sí, tus debilidades, por dónde atacarte, por dónde psicopatearte, por dónde manipularte. Exactamente. Me agarró por ahí en una situación vulnerable y supo cómo hacerlo. Hasta que, bueno, el 31 de julio recibí esa paliza y, bueno, a partir de ahí... Nada, es como que estoy en la lucha constante porque necesito que se haga justicia. Esta persona es peligrosa. En algún momento lo pensé, esto que vos me planteaste hace unos minutos, y nunca me imaginé que podíamos llegar a ese punto, ¿no? Yo podía llegar a recibir tremenda paliza. Nunca pensé que podía ser cierto. Cuando ocurre el primer hecho de violencia hay que irse, hay que hacer la denuncia, hay que alejarse. Eso no hay vuelta atrás, eso no se arregla, eso no se cura. La persona que es violenta, la persona que es psicópata ya lo es así, ya está. Vos sabés que hay mucha gente que está mirando. Ahora estoy luchando. Que está mirando, que te está escuchando, que en muchos casos debe estar sufriendo violencia de género, y es muy importante tu mensaje. Sí. Es muy importante porque vos lo estás padeciendo, porque la justicia mira para otro lado, porque este hombre está suelto y te quiso matar y está en peligro tu vida, la de tu familia y probablemente la de un montón de mujeres. Exactamente. Ya hice todo lo que tenía que hacer judicialmente. Se abrió una nueva causa en la UFI número 2 por amenazas, por desobediencia. La UFI 2 lo trasladó al juzgado de ejecución, que es el que se dedica a controlar la pena o la condena, entre comillas, que esta persona tiene. Y al ver que hay un hecho de desobediencia de su parte, tendría que volver al juzgado de garantía número 1, en este caso el doctor López, donde me atendió y me asistió la fiscal Tato, quienes le dieron la condena, una condena en suspenso con beneficios. Y yo escondida, encerrada en mi casa, con tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque de verdad entré en un estado de shock.
Entré fue muy fuerte pensar que estuve a un segundo de la muerte, molida a golpes. No hay palabras para explicarlo, realmente. Es muy doloroso, es muy triste. Verónica, es súper comprensible tu dolor, tu angustia, tu temor, tu pánico. Vos contabas que apareció el perro, que el perro lo empezó a morder, que es el relato de tu hija, ¿no? Y que ni eso, Sí. ni eso acababa con Ni la eso, paliza que te estaba dando. Nada, nada. Mi hija me decía, mamá, nunca te dejaba de pegar, mamá, el perro lo mordía y él te seguía pegando. Entró el dueño del perro, que lo corrió, entró por detrás del perro, porque aparte escuchaba los gritos de mi hija, este hombre, el dueño del perro, y dice que entró directamente a mi casa porque la puerta estaba abierta, mi hija estaba en la calle, en la vereda, y dice que me encontró a mí totalmente desvanecida. Bueno, como podrán imaginarse, viendo las fotos, era todo un desastre, y este hombre seguía con los puños cerrados pegándome. Si este hombre no hubiese entrado, si el perro, mi hija, yo estaría muerta, lo vuelvo a repetir. Este hombre está libre y sigue haciendo lo que quiere, sigue rompiendo perimetral. Y el testigo se ríe de mí, se burla de mi justicia. Verónica, el testigo, o sea, el dueño del perro, ¿pudo hablar en la justicia? ¿Dio su testimonio? Sí, atestiguó, sí, hizo su, y así todo tampoco. Testimonio. Así todo, con las causas anteriores de esta persona, con las fotos, con las pericias forenses de la policía, con la historia clínica del hospital donde estuve internada. Con todo, no sirvió para nada. Eran lesiones leves. Insistimos tanto que le pusieron lesiones graves, porque aparte yo no tenía en ese momento un abogado patrocinador. Yo le decía a la doctora, necesito un abogado, doctora. Arce, quédese tranquila porque para eso estoy yo, me dice. Yo confié plenamente en esto. Bueno, nada, me sigo sintiendo desprotegida, sigo sintiendo miedo, sigo sintiendo inseguridad. ¿Y tus abogados, abogadas de ahora, de mi casa. qué te dicen? Estamos en la lucha porque ahora, entre el juzgado de garantía y el juzgado de ejecución, ninguno quiere revocar la condena, así todas las nuevas... La nueva causa que quedó en la Fiscalía número 2. Entonces, hoy, acá en tribunales, me acabo de enterar que como ninguno tomó la determinación de revocar la condena para brindarme seguridad, va a Cámara de ejecución. Entonces, hay que seguir esperando a ver qué decide la Cámara. Mientras él está libre. Mientras él está libre, en este momento no sabemos dónde está. Sí. ¿Y te sigue apareciendo después en estos últimos días? O sea, ahí en el club donde vos contás que juega tu hija. Estos últimos días no, porque yo estoy escondida, mi familia también, no estamos yendo al club. Él se esconde, él dio un domicilio en la causa, en la condena, con un distanciamiento determinado, pero él no es el lugar donde él está viviendo, no está cumpliendo con nada de lo que tenía que cumplir, está viviendo a 500 metros de mi casa, justamente enfrente donde está el club de mis hijas, está rompiendo perimetral constantemente. Él no tiene que estar en ese lugar y encima, sabiendo que yo llamo a la policía porque se encontró en esa situación y se escondió, corrió adentro de su casa, se escondió, la madre lo escondió, la familia lo escondió. La policía me dice, sin una orden judicial no podemos entrar a detenerlo. Bien, entonces él se sigue burlando, se aparece en la terraza cuando yo ando por ahí, cuando ando, no ando, por supuesto. He tenido en alguna oportunidad que ir a buscar a mi hija sin pensar que me lo podía cruzar y desde la terraza me hace señas, me hostiga, me amenaza. Lo hemos visto pasar por la puerta de mi domicilio, en diferentes autos, lo he visto, lo han visto vecinos, hay testimonios y así todo él sigue libre. Cuando vos contabas que la familia está ahí, o sea que parte de la familia está ahí, ¿él nunca se volvió a Mar del Plata? Él nunca volvió a Mar del Plata porque él fue a Mar del Plata a pasar un tiempo. Su domicilio es el Banfield, es acá en Banfield. Yo creí que después de esto y con todo lo que había ocurrido, él iba a agarrar su bolsito y se iba a ir a Mar del Plata para tomar distanciamiento y terminar la situación. Evidentemente no le alcanzó con intentar matarme.
Acá me está llegando un mensaje que llamaron recién a la producción Estela Díaz del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, que se comunicó con nosotros y que se va a poner a disposición, Verónica, y me parece importante, muy importante, para que te sientas Sí. un poco más Muchas protegida gracias. y para que en esta lucha no estés sola, que haya un sistema atrás que te respalde y que te proteja a vos y a tus hijas. ¿Cómo están tus hijas? Mi hija mayor está con miedo, estuvo mucho tiempo en un estado de shock, tuvimos que empezar también a acompañarla con una terapia psicológica y bueno, están muy consternadas, no entienden nada porque bueno, mi hija de 13 años, yo he conversado mucho con ella sobre violencia de género desde el primer momento en que empecé a notar que esto estaba mal. Y ella siempre estuvo al tanto de mi primer denuncia, hice esto por tal motivo, esto no tiene que ocurrir, siempre le di mucha información. Ella ha tenido charlas con asistentes sociales por el tema de violencia, pero sí tiene mucho miedo. Me dice, mamá, no quiero que te mate, mamá, no quiero que te mate. Tiene miedo, ¿cómo no? Tiene miedo, por supuesto, está mal y es algo que no quiere hablar. Yo me encantaría poder charlar más, darle tranquilidad, que ella pueda expresar lo que siente, que lo saque de adentro, conmigo, con su terapia, pero lo tiene como muy adentro, como es algo como que no lo quiere recordar, pero tiene miedo porque sabe de qué se trata el femicidio, la violencia de género, lo sabe. Y tiene miedo, tiene 13 años, es muy chiquita. Verónica, ¿cuándo sos consciente de todo lo que suerte, pasó? Porque en ese momento aparece el dueño del perro y ahí me imagino que ahí llaman a la ambulancia, consciente? pero vos estabas inconsciente. ¿Cuándo te despertás? ¿Cuándo te das cuenta? Yo me despierto después de aproximadamente 40-45 minutos con un oficial policial y con la ambulancia tratando de revivirme porque tenía la presión muy baja. Yo estaba totalmente inconsciente, no entendía nada, no sabía qué había pasado. Yo lo único que recuerdo es que cuando me despertaron y me encontré con los oficiales y con la ambulancia, yo gritaba y pedía por mi hija. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Paloma? ¿Cómo está ella? ¿Le pegó? Es lo único que yo puedo recordar. Después no recuerdo más nada. Y en ese momento me trasladaron con urgencia al hospital, donde me hicieron todos los estudios, placas, tomografías, y estuve internada con suero, con medicación, porque el dolor era terrible. Y donde realmente tomo conciencia de lo que ocurrió y de la gravedad, y fueron varios días posteriores porque yo estuve en un estado de shock que no entendía nada, no entendía, eran una mezcla de sentimientos, de dolor, de angustia, de miedo, y al mismo tiempo mantenerme fuerte para sostener a mis hijas. Porque gracias a Dios la más chiquita, de 9 años, ese día no estaba en mi casa y no presenció la situación, pero cuando vuelve a los 2 días que la cuidaron, que una familia la cuidó, porque yo no estuve internada y no pude hacer nada, me encuentran en ese estado y también había que explicarle a ella de alguna manera qué había pasado. Fue todo muy difícil. Ahora, Verónica, ¿qué lesiones tuviste vos? Porque yo no puedo entender cómo consideran lesiones leves a dejarte así con la cara totalmente destrozada, en estado inconsciente, con quebraduras. No sé, digo. Al principio pusieron lesiones leves, pero yo empiezo a pelear y a mostrar y a insistir, digo, ¿cómo lesiones leves? No pueden condenar por lesiones leves. Yo no tenía abogado patrocinador, pero hablaba con la fiscal y la fiscal me aseguraba de que estaba todo controlado, que ella estaba para defenderme. Y después, cuando empezamos a pelear y en algún momento, cuando en realidad
vamos a un juicio abreviado, que se supone que yo tendría que haber hecho un juicio oral, pero estaba en un estado de shock y no entendía cuál era muy bien la diferencia entre un juicio abreviado y un juicio oral. A mí me aseguraban que con un juicio abreviado él iba a tener una condena y no me iba a molestar más. Entonces, de esa forma, mi hija no se iba a tener que exponer a una cámara Gesell, a hacerlo largo, a que él quedara a que él vuelva a quedar en libertad y a exponer mi vida. Entonces, digo, si voy a un juicio oral y me va a pasar todo esto, prefiero un juicio abreviado y que lo condenen. Eso era lo que la fiscal me recomendaba. Claro, si te inducía que... Vamos a un juicio abreviado. Exacto, vamos a un juicio abreviado y duró 25 días el juicio abreviado. En 25 días le dieron una condena de 3 años en suspenso, como si nada. Bueno, y ahí estoy peleando porque ahí es donde está la injusticia, donde veo que no importan los golpes, que no importa la vida de una mujer, donde veo que no sé, es más fácil cerrar un expediente y decir, bueno, una menos, un trabajito menos, o no tenemos en cuenta las causas anteriores, no tenemos en cuenta esto, no tenemos en cuenta las lesiones graves, la tentativa de homicidio, realmente. Porque si no hubiese aparecido ese perro, yo estaría muerta. Y ese dueño, porque el perro ni siquiera más? alcanzaba con que él frenara y parara de golpearte. Verónica, No, había... él... Sí. Sí. No, decime. No. Mientras el perro lo mordía en sus talones, en sus piernas, él pateaba por atrás, queriéndoselo sacar, pero nunca dejaba de pegarme. Es realmente... da miedo, no se entiende, no puedo creer que exista la mentalidad, una mentalidad así en una persona, que sea tan salvaje, no puede estar libre. ¿Cuándo te enteras No sé. de las otras denuncias que él había recibido por parte de su expareja? La fiscal Tato, en el transcurso del juicio abreviado, me había dicho que tenía causas. Entonces yo consideré que se iba a tener todo en cuenta, pero me dijo, tiene causas abiertas, pero nunca fue condenado, nunca fue procesado, con lo cual, al no tener antecedentes, no se le puede dar una pena mayor. Vale, ok, pero tiene todas las causas por violencia, por un montón de otras cosas. Y bueno, luego de eso llega el juicio abreviado, yo sigo en shock, y ahora cuando empiezo a recibir amenazas, él empieza a romper la perimetral y yo vuelvo a la justicia y me vuelvo a presentar y sigo pidiendo justicia, ahí nuevamente se piden las causas del anteriores y vemos que de la pareja anterior tiene 2 denuncias por violencia de género. Y bueno, ahora es donde yo realmente sé todo de él, pero yo en ese momento no lo sabía. Él me mintió en nuestras conversaciones, en nuestro trato, él me mintió en todo. Él se transformó en otra persona mientras nos conocíamos. Él no era esta persona que me golpeó, que me pegó, que me quiso matar cuando yo decidí conocerlo y, bueno, nada, tener una amistad. Todo duró menos de un año, fue todo muy rápido. Y hoy, por suerte, Verónica, estás pudiendo contar tu historia. Te mando un abrazo gigante. El Ministerio de la Provincia se va a contactar Gracias. con vos. Nos tenés si necesitas expresar, si necesitas contar, pero principalmente me parece que es un mensaje para la justicia, que la justicia no mire para otro lado porque nos Sí. están matando. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. Gracias.